Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Disculpen ustedes, se nos cayó la luz, pero ya estamos de regreso. Y entonces estábamos en Trump y en Biden. Estábamos en Trump y en Biden, en donde el debate tuvo momentos curiosos, por decirlo de alguna manera, como el intercambio sobre COVID. Gold right under our feet, the oil and gas right under our feet. We were going to have something that nobody else has had. We got hit with COVID. We did a lot to fix it. I gave him an unbelievable situation with all of the therapeutics and all of the things that we came up with. We gave him something great. Remember, more people died under his administration, even though we had largely fixed it. More people died under his administration than our administration, and we were right in the middle of it, something which a lot of people don't like to talk about. But he had far more people dying in his administration. He did the mandate, which is a disaster, mandating it. The vaccine went out. He did a mandate on the vaccine, which is the thing that people most objected to about the vaccine. And he did a very poor job, just a very poor job. And I will tell you, not only poor there, but throughout the entire world, we're no longer respected as a country. They don't respect our leadership. They don't respect the United States anymore. We're like a third world nation between weaponization of his election, trying to go after his political opponent, all of the things he's done. We've become like a third world nation, and it's a shame. The damage he's done to our country. And I'd love to ask him, and will, why he allowed millions of people to come in here from prisons, jails, and mental institutions to come into our country and destroy our country. President Trump, we will get to immigration later in this block. President Biden, I want to... Bueno, pues ahí tienen ustedes cómo ni siquiera en el COVID pudo hacerla bien el señor Biden. Terminando el debate, comenzaron otro tipo de problemas. Aunque pareciera un Biden distinto al de después del debate, cuando vio a la gente, que durante el debate. Folks, you know, I shouldn't say this, but my brother always uses lines from movies. There was a famous movie about John Wayne, and he's working for the Northern military, trying to get the Apaches back in the reservation. And they were lying like hell to him. And they're all sitting on a bluff. And John Wayne was sitting with two Indian, they were Apaches, and one of them looked at John Wayne and said, "These guys are nothing but lying, dog-faced pony soldiers." Pues sí, pero ya era demasiado tarde, porque la verdad es que les fue muy, muy, muy mal. La televisión norteamericana fue implacable con lo que sucedió en el debate. Escuchen ustedes al veterano periodista, antes de Fox, ahora de CNN, Chris Wallace. Them decided after November of 2022 that he was going to seek the presidency when there were so many people who thought he should have turned it over to a new generation. And this has been, quite frankly, a car accident in slow motion that we've seen over and building and questioning it. And, you know, as has been pointed out, Joe Biden sought this debate at this remarkably early time because he knew he was losing and he needed to change the narrative. And he did change the narrative. He sunk his campaign tonight. Él acabó con su campaña hoy. Literal, es lo que dice Chris Wallace. Hundió su campaña el día de hoy. Van Jones, uno de los consejeros más cercanos, no solo a Biden, sino a Obama en su momento, en aquellos aciagos días entre el 2008 y el 2016, fue de hecho más emocional. He didn't do well at all. He did not do well at all. And he looked, you know, I'll give you the analysis, you know, you kind of have the old man versus the con man. I can walk you through how I'm supposed to see it and say it, but I just want to speak from my heart. I love that guy. That's a good man. He loves his country. He's doing the best that he can. But he had a test to meet tonight to restore confidence of the country and of the base, and he failed to do that. And I think there's a lot of people who are going to want to see him consider taking a different course now. We're still far from our convention, and there is time for this party to figure out a different way forward if he will allow us to do that. But that was not what we needed from Joe Biden, and it's personally painful for a lot of people. It's not just panic, it's pain for what we saw tonight.
And if I may just add to that, I think Joe Biden lost in the first 3 minutes. I think a lot of voters probably tuned out, and millions of people are having conversations with their families, with their friends, of if the president is up to the task and if he should step aside. And I'm someone who believes the former president is a threat to democracy. I think he is a threat to the America as we know it. He wants to fundamentally change our institutions. He has laid out what his plan is. I am not confident that that is the man to take him on. You cannot tell me democracy is on the line and then give that performance tonight. If, based on that, in 18 weeks, Donald Trump will be the president-elect. The people. Así es, dice esta contribuyente, esta comentarista de CNN, que también sale en el programa The View, el programa matutino más visto de la televisión norteamericana. Dice, no me pueden presentar eso. Si esto es, la democracia está en riesgo y este es el hombre que puede salvar a la democracia, en 18 semanas, Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos. El canal de televisión MSNBC, que es más demócrata que Biden, habló así. Said, I too was on the phone throughout much of the debate with Obama world people, with Democrats, with people who are political operatives, with campaign operatives. My phone really never stopped buzzing throughout. And the universal reaction was somewhere approaching panic. The people who were texting with me were very concerned about President Biden seeming extremely feeble, seeming extremely weak. And, you know, I'll just reiterate what I said earlier. President Biden had one job tonight, and it was one primary job. And yes, it was to litigate Donald Trump's, you know, criminality and all of those things. But he had to settle his own party. Mm-hmm. He needed to settle Democrats. Democrats, you know, they always talk about Democrats are bedwetters and Democrats are always panicking. Yes, Democrats are always panicking. They're always scared, right? They're always thinking they're going to lose. Like, Democrats are very pessimistic. This is just neurotic. Who they are. They're neurotic. But Joe Biden's job was to reassure them tonight. His job was to calm his party, to make them feel that, yes, I can do this. I have 4 more years in me. I have the ability and the stamina and the strength to do 4 more years. He did not do that. He did the opposite of that. He made them more panicked. Mm-hmm. The people who were texting me were even more panicked. They actually expected it to be better than it was. And now they're in I won't say a full-fledged panic, but it's getting there. Tiene razón Joy Reid. El problema que se tiene en este momento es que muchos tenían duda de que Biden pudiera seguir 4 años más en el poder. Ayer las confirmaron. El señor no tiene el poder para continuar 4 años más. Y eso es muy complicado para poder cambiar la percepción, ya no solo de los demócratas, sino de la población en general. Y habla mucho también de la falta de autocrítica de Biden y del Partido Demócrata. Si los republicanos, que lo primero que le critican es que no tienen la autocrítica necesaria para poder cambiar de elementos y continuar con esta gerontocracia, los demócratas no se quedan atrás. Nadie puede llegar a decirle a Biden, señor, su tiempo ya pasó, está haciendo un déficit en lugar de un activo como lo fue en el 2020. Pero lo peor, no hay cuadros. Gavin Newsom podría ser, está difícil que pueda lograrlo ante el crecimiento woke que hay en California, que no le gusta a gran parte de la Unión Americana. Kamala Harris, que sería la siguiente en la lista, no tiene la popularidad necesaria. Barack Obama no puede regresar. Hillary Clinton. Y muchos más, nadie los conoce en la Unión Americana. Ayer entrevistaron a Kamala Harris a propósito y dijo, bueno, empezó mal, pero luego se mejoró. Described a panic inside the Democratic Party right now because of President Biden's performance in tonight's debate. He's been hearing from Democratic lawmakers and others around the country. Some within your own party are wondering if President Biden should even step aside. What do you say to that? Listen, first of all, what we saw tonight is the president making a very clear contrast with Donald Trump on all of the issues that matter to the American people. Yes, there was a slow start, but it was a strong finish. And what became very clear through the course of the night is that Joe Biden is fighting on behalf of the American people, on substance, on policy, on performance. Joe Biden is extraordinarily strong.
And But I'm sorry, that on cannot substance be and debated. policy and performance tonight, I mean, the president's performance tonight clearly was disappointing for his supporters. CNN is reporting Democratic lawmakers watching the debate were worried about the president's performance. One said it was a disaster. Another called it a train wreck. Those are Democrats especially worried that Biden did not punch back on Trump's lies. Listen, people can debate on style points, but ultimately this election and who is the president of the United States has to be about substance. And the contrast is clear. Look at what happened during the course of the debate. Donald Trump lied over and over and over again, as he is wont to do. He would not disavow what happened on January 6th. He would not give a clear answer on whether he would stand by the election results this November. He went back and forth about where he stands on one of the most critical issues of freedom in America, which is the right of a woman to make decisions about their own body. He has been completely ambiguous and all over the place. Pues sí, pero el problema es que quien debatió fue Biden, no ella, y terminó la cosa tan mal. ¿Qué tan mal habrá terminado el debate para Biden? Pero realmente mal. Que esta mañana Donald Trump lanzó un pequeño anuncio de minuto y medio. Lo único que tuvo que hacer es ensamblar las distintas dislates que tuvo Biden ayer. Folks, how are you? Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, we're trying to provide housing for Black Americans. The impact on the choice, the idea that they're gonna. I'm proposing that everybody the millionaires pay 1%. So no one I would not raise the cost of Social Security for anybody. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And wants to get away with, get rid of the ability of Medicare for us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it stopped. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. Cierto, todos envejecemos. Todos al final del día comenzamos a perder algún tipo de capacidad. Algunos de nosotros perdemos capacidades físicas, otras capacidades motoras, otras capacidades cognitivas, dependiendo de cómo vas. El problema es si eres presidente de los Estados Unidos y los evidencias de esa manera, más aún cuando la primera capacidad que pierdes es la de controlar tus miedos. Y Biden perdió esa capacidad de controlar el miedo de tartamudear en público. Y el resultado es lo que vimos ayer. Hoy, la campaña de Biden anuncia que no se va a retirar. Pero mientras estamos hablando, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está dando a conocer una serie de resoluciones. Y todas ellas, todas, absolutamente a favor del conservadurismo. Están, de hecho, autorizando que se les multe a los homeless, a los desposeídos, si duermen en la calle. Es una nueva ordenanza de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos. Así de riesgosa está la cosa. Y me imagino que en un rato más darán a conocer una nueva resolución sobre el caso del 6 de enero. El problema no es solo Biden, el problema es las mentiras de Trump y la manera en la cual él admite que los derechos de las mujeres continuarán estrechándose, la manera en la cual él habla sobre cómo va a negociar con Rusia el fin de la guerra con Ucrania y con Israel, cómo van a controlar a Hamas y a los palestinos, utilizando palestino como insulto inclusive para Biden.
La forma en la cual habla de acabar con la migración sin que México saque nada más a cambio. Y todo lo que estoy diciendo, solo el día de ayer. Ya no hablemos de los impuestos, las tarifas del 10% a cualquier cosa que se importe a los Estados Unidos de cualquier parte del mundo. Mientras eso sucedía en la Unión Americana, en México se llevaban a cabo foros. El primer foro allá en el Senado de la República sobre la reforma al Poder Judicial. Foro que convocaron los senadores y por ende lo abrió Ricardo Monreal. Expresarles que venimos con respeto, cumpliendo una recomendación, sugerencia de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, que actuó en su primer mensaje sobre esta reforma con tolerancia, prudencia y generosidad. Yo diría que ella fue el motor principal para que iniciemos este ejercicio de diálogo. Diría, sin menoscabo de las facultades que tiene el Congreso de la Unión y sus cámaras, que la motivación de celebrar este tipo de encuentros fue provocado por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Y venimos con toda disposición a escuchar. Lo que no se hizo en los foros, en los 45 foros que hizo la Cámara de Diputados, con motivo de las reformas planteadas en iniciativas en un paquete de 20 el 5 de febrero, en donde no merecieron atención de altos funcionarios de justicia o del Poder Judicial, hoy sí están aquí. Y me alegra mucho que estén aquí. Nosotros tenemos puntos de vista sobre la reforma que iremos desahogando, pero advertimos al país y a la población que venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución. El pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente. Pero vamos a actuar con prudencia y cautela. Y vamos a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías, pero también de los miembros del Poder Judicial. Bueno, vamos a escucharlos, nada más que en una de esas no vamos a hacerles mucho caso. ¿Por qué? Porque como somos mayoría y el pueblo nos dio el poder, podemos cambiar lo que se nos pegue la gana. Ignacio Mier, líder de los diputados de la Cámara Baja, dijo, bueno, podemos escuchar un poco más. De tal manera que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a la Judicatura Federal, la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben de estar sujetos a la voluntad popular. Como lo dijo bien el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el senador Ricardo Monreal, estamos dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos, protocolos que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos que deberán ser electos democráticamente. Bueno, y así comenzaron a pasar los distintos representantes de partidos políticos. Pasó, por supuesto, el PAN. Nuevo modelo, la independencia y la autonomía que deben de tener sustancialmente las mujeres y los hombres que juzguen en este país. Que encontremos un punto medio. No creemos que los únicos servidores públicos que cuenten con legitimidad sean los que surgen de un voto directo. Están, por ejemplo, los cargos en el gabinete. No surgen de una votación directa y no carecen de legitimidad.
Nosotros en el PAN, ya será intervención del coordinador senatorial del PAN, tenemos una propuesta alternativa en donde pretendemos construir. Y si encontramos ese punto medio donde se respete la capacidad técnica, jurídica, la independencia, la autonomía indispensable, constitucional, que debe de tener otro poder que es el Poder Judicial, entonces podemos construir un proyecto en común. Con ese ánimo, con esas disposiciones que celebramos este primer foro para el diálogo en torno a una reforma judicial. Muchas gracias. Bueno, eso es el PAN. Salió también Movimiento Ciudadano, estuvo Dante Delgado, y Dante Delgado no fue tan puesto, al contrario, Dante estaba muy enojado. Sigue muy enojado porque Dante quiere que le den más senadores. Según le tocan 9, y entonces hasta el momento le han tocado 5. Entonces Dante está realmente enchilado, por decirlo de alguna manera. Yo también lo estaría si lo que busco es poder. ¿Para qué nos hacemos tontos? Pero el hecho es que Dante Delgado dijo: no, güey, José, yo no voy a apoyar una propuesta como la que está en estos momentos en el Senado. Muchas gracias, pero yo no quiero ir por ahí. Pero después de Dante Delgado, que estuvo ahí muy puesto, fue Gerardo Fernández Noroña. Les voy a poner back to back. Dante diciendo: no vamos a apoyar, y Noroña diciendo: pues se joden. Cambios dentro del Poder Judicial, sí, pero no para dejar de ser un contrapeso, sino para ser el mejor contrapeso. Una reforma que implica el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial significaría una irresponsabilidad histórica. No podemos permitir que el país caiga en una espiral de descomposición institucional y debilitamiento de los contrapesos y del Estado de Derecho. Queremos tener mecanismos de participación ciudadana para la integración del Poder Judicial, sí, pero el planteamiento de la iniciativa es inoperante. Incorporemos la participación ciudadana con responsabilidad, no generando inestabilidad. No es una reforma, es una revolución al Poder Judicial, porque estamos planteándonos un esquema que no existe en ningún lugar del mundo: la elección por voto universal, secreto y directo de todas las integrantes, todas las personas integrantes del Poder Judicial, jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros, ministras, porque le estamos devolviendo al soberano, al pueblo de México, el control a través del voto de los 3 poderes de la República: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se hace una serie de planteamientos de modificación que ustedes conocen, no me voy a detener en ellos, no del tiempo, pero sí me parece que no es una arrogancia, no es una falta de disposición a escuchar, sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México, que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto. Sí es un mandato de que se reduzca la Corte, de que desaparezcan las pensiones vitalicias, de que se ajuste al marco constitucional, de que ningún funcionario o funcionaria público gane más que el presidente de la República. Si es un clamor, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia a secas. En todos los rincones de la patria es un clamor el que pueda haber justicia expedita, pronta, justicia verdadera. Y eso no es a partir de un cambio en los jueces, ¿eh? Qué mentiroso, pero bueno, la verdad es que Noroña iba enojado porque le fue muy mal durante el día, y sobre eso hablaremos un poco más adelante, porque vaya que le fue muy mal. Cada uno de los ministros de la Suprema Corte hablaron. Lenia Batres, por supuesto, estuvo ahí. Esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte, limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado,
y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Lenia Batres le hace honor a su nombre, que viene de Lenin, para decir que la Suprema Corte no molesta al Poder Supremo Ejecutivo. Así. Y cree efectivamente que está en lo correcto. Ahí es en donde estamos. Ahí es en donde estamos. Perdónenme, pero es inaceptable. No hay otra manera de decirlo, que este tipo de gente que están escuchando ustedes sean los que quieren gobernar el país bajo la historia de nosotros somos quienes tenemos tenemos el poder. Quería ponerles, si me permiten un momento, porque no encuentro el archivo, pero quería ponerles los 7 minutos, porque creo que son los minutos más rescatables del día de ayer, de la ponencia del ministro Lainez. El ministro Lainez llegó, Javier Lainez Potisek, y lo que deseó hacer, y lo hizo de manera muy, muy acertada, fue defender al Poder Judicial, no solo a los ministros de la Suprema Corte, no solo a los jueces y magistrados, sino a todo el sistema judicial. Y creo que eso merece que lo escuchemos completito. Muchas gracias, muchísimas gracias por este ejercicio de transparencia, de apertura y de colaboración entre poderes. De verdad, se aprecia. Coincido que efectivamente el Poder Judicial de la Federación, como cualquier gran institución en dimensiones enormes y de enorme complejidad, somos más de 50,000 servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas. Hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido
que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Esto lo he aprendido visitando durante los 9 años que tengo como ministro cada uno de los circuitos. La jueza de Chihuahua, que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida, los jueces en Tijuana, que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año. El juez de Oaxaca, que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental. La jueza de Tlaxcala, que reconoció el acoso laboral de las trabajadoras. Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos está alejados de la sociedad, como no lo está también el ejército ahora de jueces capacitados, especializados en el nuevo sistema oral de justicia laboral, que votado por esta soberanía y, por cierto, que se está convirtiendo en un modelo en América Latina. Estamos hablando de 1,647 personas juzgadores que cesarán en su cargo, y su posible reingreso y posteriormente su prórroga o ascenso estará sujeto a sus aptitudes para comprometer, para hacer campaña y buscar el voto, aun y cuando previamente se pretenda certificar sus aptitudes técnicas. Insisto, claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse, y menciono una y reconozco: la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero por favor no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia. Es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho, y que solo habla por sus sentencias. Bueno, ya nos dimos cuenta que esto hoy en día no es tan real, y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes. Pero retomo, considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal, y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión. Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley. El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector. Eso lo saben ustedes mejor que nadie. Esa es la esencia. El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y el conflicto de interés. ¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral? Permítame hacer una comparación con la carrera magisterial. No se eligen a las maestras y a los maestros. Estos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción de vida. Ya no menciono a los demás puestos del sistema de carrera judicial. Más de 30,000 oficiales, actuarios, secretarios, que son los que proyectan las sentencias, quienes perderán todo incentivo para prepararse y concursar para llegar a ser juez y en un futuro magistrados. Ahora habrá que salir a buscar los apoyos para ganar una elección, insisto, aunque se ratifique antes o se confirme
la experiencia que pudieran tener. Señoras y señores legisladores, entiendo que tendremos oportunidad en los foros, que son foros temáticos, de analizar la experiencia en otros países. Entiendo la minoría que han optado en casos muy específicos por un sistema de elección. Los discutiremos de manera puntual. Pero yo les pido, y estoy seguro que lo harán, así ha sido esta invitación amplia, que escuchen a las juezas, a los jueces, a las magistradas y a los magistrados, porque serán ellos quienes les van a aportar los mayores elementos de cómo llegaron al Poder Judicial, cómo accedieron a su cargo, cómo realiza su labor cotidiana, por qué el rezago, ¿sí?, que tanto daño hace, cuál es la carga de trabajo, cómo son las evaluaciones. Yo estoy seguro que tendremos mucho que aportar en esos puntos. Yo por lo pronto no tengo sino darle las gracias. Ahí Javier Lainez. Qué diferencia con Lenia Batres, ¿no? Norma Piña también tuvo la oportunidad de hablar el día de ayer, pero antes de que comenzara a hablar la ministro Piña, se le apareció la diputada María Clemente. Se había dicho que se iba a guardar o que iban a procurar guardar decoro en estos foros. Pues pareciera que nadie se lo dijo a la diputada María Clemente, que llegó a ponerse atrás de Norma Piña con una cartulina y a gritar. Sí, pero empezaron a mezclar porque el magistrado Guerra no pertenece al Poder Judicial Federal. Perdón, el consejero Batis nos pidió la palabra. ¿Quiere hablar usted antes, consejero? Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane. Por culpa de jueces corruptos, cada día crece la transfobia que se ha incrementado este año en 50%. Por favor, por eso la población trans diputada está a favor de esta reforma. Clemente. Queremos un sistema judicial que dé justicia a las mujeres trans. Tendría que haber un sistema judicial que diera justicia a todos, no solo a las mujeres trans, pero también un sistema legislativo que apoyara a la gente que va por mérito y no por tómbola. Mi respeto a María Clemente a partir de su historia de vida, mi repudio a partir de esas expresiones que hablan claramente de su estilo reventador, que no le sirven a nadie. Bueno, sí, le sirven fundamentalmente al poder para evitar que se discuta de una manera clara lo que tendría que pasar con el Poder Judicial. Como les decía, habló la ministra Ríos Farjat, Gutiérrez Alcántara, el señor Ortiz Mena. Algunos estuvieron a favor, Lenia Batres estuvo a favor, Yasmín Esquivel con algunos matices. Por supuesto que Loreto Ortiz estuvo ni en favor ni en contra. Norma Piña dijo esto. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Agradezco la invitación a esta sesión inaugural de los diálogos nacionales. Este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucra a todos los poderes de la Unión, como lo es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al federal, también al local. Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se abordan. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente en este entendido
y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia. El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos. Cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades. Es por esto que llevamos más de 4 meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país. Compartimos las mesas de escucha, no solo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad. Generamos y recopilamos información tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas. Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Había pedido Norma Piña ser la última en hablar. Eso había pedido la ministra presidente, pero no fue así. El último en hablar fue Arturo Saldívar. Sí, Arturo Saldívar, que es ministro en retiro, pero que en realidad no tendría mucho que hacer ahí porque es ministro en retiro. Es decir, ¿qué tendría que estar haciendo ahí Arturo Saldívar? Pues, ¿quién sabe? Pero claro que fue a defender la postura del presidente. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión. Y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. Bueno, eso fue lo que dijo Saldívar. Quiero que vean la cara de
Norma Piña después de esta declaración. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comitocracia, de la derecha. La cara dice absolutamente todo. Antes de ir con la entrevista que tenemos esta mañana, le preguntaron al presidente López Obrador muchas cosas, a ver si nos da tiempo sobre esto, y esta fue su respuesta. Bueno, primero, me da mucho gusto, celebro que estén participando los ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura, también magistrados, y que estén dialogando, debatiendo el tema. Además, celebro que estén aceptando de que hace falta la reforma en el Poder Judicial. Eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento. Nunca habían dicho que no, solo que no quieren la reforma que él está proponiendo. Conversaciones. Yo le agradezco a la gente de Facebook que esta mañana haya estado con nosotros. A ver si agradezco al magistrado Mario Alberto Domínguez Trejo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que esta mañana vaya a platicar con nosotros aquí en Real sobre la reforma judicial. Hay una efervescencia por parte del Poder Judicial también de exponer sus puntos de vista, no solo de magistrados y jueces, sino, como bien lo saben ustedes, de proyectistas, de gente que se encuentra ahí trabajando día con día para poder llegar a los acuerdos necesarios que lleven a un mejor puerto. Es cierto, el Poder Judicial se ha encontrado en una discusión enorme, no solo en nuestros tiempos, sino también desde atrás. No ha sido una buena manera en la cual el sistema de justicia se ha reformado una y otra vez con resultados pues bastante deficientes. Porque no solo tiene que ver con jueces y magistrados, sino también tiene que ver con fiscalías y ministerios públicos que no han logrado su cometido. Por alguna razón, si me pueden mandar de nuevo la solicitud, porque por alguna razón no entra el magistrado. Entonces vamos a ver si ahora tenemos mejor suerte para meter al magistrado Mario Domínguez en esta mañana aquí en Real, y si no, pues lo meto vía telefónica, pues para que no haya problema. Quería tener esta conversación, pues que lo viera en la cara, pero si no se puede, pues le marco vía telefónica, ¿no? Y entonces ya así podemos platicar con él. A ver, voy a intentar marcarle al teléfono para que podamos hablar con él en esta mañana, porque pues por lo pronto no quiso entrar pues bueno, ya saben ustedes que no quiso entrar el internet. Luego, con eso de que tuvimos fallas eléctricas, pues ese tipo de cosas pueden estar sucediendo. Pero bueno, voy a hablarle voy a hablarle en este momento al magistrado, a ver si así funciona para todos, si les parece. Ah, mira, ahí está ya lo tengo aquí al magistrado. Magistrado, ¿cómo está? Buenos días. Magistrado, ahí está, ¿me escucha? Magistrado, buenos días. Buenos días, magistrado. ¿Sí me escucha? Pues por alguna razón me ve, pero no me escucha. ¿No me oye? No, pues creo que no. No me oye. Voy a sacarlo y voy a intentar volver a entrar con él, porque pues hubo como se pueden dar cuenta, hay una falla, ¿no? Entonces, a ver, voy a intentarlo de nuevo con el magistrado Domínguez para ver si así, ¿no? Por lo pronto, pues les estaba platicando, si me puede mandar, le voy a decir que me manden un invite de nuevo. Gerardo Fernández Noroña, hoy en la mañana, otra vez hubo una discusión del presidente López Obrador
con una reportera. La investigación, presentar una denuncia. Y mire qué honroso sería para usted que la hiciera usted, que usted le dijera No, a la mis hijos. Oye, Wif, investígame a este Amilcar. ¿Por qué lo están relacionando con mis hijos? Mis hijos van a Quiero que limpies el nombre de mis hijos, publicar una Wif. carta y ya estoy cayendo en la provocación, Reina. No lo estoy provocando. Sí, no lo sí, estoy sí, provocando. sí. No, Sí. presidente. Sí. Estamos en un diálogo circular. Me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí. No, si presidente, te porque parece. todavía le tengo que poner un audio de lo que usted opinaba de Anabel cuando García Luna, Sí, cuando ella también. investigaba. No, pero no hace falta que lo pongas. Sí, porque, ¿cómo no? Bueno, Porque- ponlo. A ver, pero pues yo lo te, ponemos. también, yo te podría poner. Porque, presidente, Yo te podría poner. A ver, busca mientras. Pon ese. Así, muy enojado, y luego pues habló de Loret, que el día de ayer dio una entrevista en el Universal. Bueno, en este programa que tiene el Universal, que se llama Los de Enfrente, habló que está preparado para lo peor. Lo de Mola, es que leí algo que dijo que va a estar, que se le está persiguiendo y que va a estar preparado, que no se prepare de nada. ¿Sí? Nosotros no somos represores. Bueno, eso es lo que dice el presidente. Magistrado Domínguez, ¿cómo está? Bien, muy bien, Gonzalo, ¿tú? Me da mucho gusto saludarlo en esta mañana. Bueno, primero que nada, porque hay mucha gente que no entiende bien la reforma judicial, cree que solo es esta historia en donde se van a votar por jueces y magistrados. Me imagino que es una reforma mucho más profunda que eso. Sí, Gonzalo, primero agradecerte por el espacio y además mi reconocimiento a tu medio, la labor de comunicar al público los puntos de interés. Esta labor que también es protegida por la Constitución, que ustedes deben de saber, y que haces tú y haces un equipo de trabajo y que el equipo de trabajo regularmente se mantiene por allá, tras las cámaras. Y bueno, pues por ahora todavía tienen juezas, jueces, magistradas y magistrados que puedan dictar una sentencia que evite la afectación a sus derechos y a su actividad de comunicar por parte de autoridades del Estado, autoridades del Ejecutivo, y también tienen este conjunto, esta plataforma, para cuando se lleguen a emitir algunas normas o artículos o pues leyes que son inconstitucionales. Y como bien dices, esta parte de la reforma que va más allá, pues por supuesto que es una reforma que va más allá. Para esto tendríamos que mencionar, sin tecnicismos, que hay una justicia constitucional. Esa justicia constitucional es parte de lo que hace el Poder Judicial de la Federación, y esa justicia constitucional es la que protege al pueblo, a las personas en específico, a las respecto de autoridades que equivocan el rumbo o que generan actos arbitrarios. Esa es precisamente la función primordial del Poder Judicial de la Federación, dentro de otras. Ayer que estaban hablando en estos supuestos diálogos, que no me parece que sean muchos diálogos, pero bueno, esa es una opinión meramente personal, se habló también de la reforma en materia de trabajo, la reforma laboral, de la que también se ocupa el Poder Judicial de la Federación. Y entonces, sí, cuando hablamos de elección de jueces, magistrados, lo que estamos generando es una posibilidad de eliminar la carrera judicial, la meritocracia, la preparación, todo aquello a lo que se refirió el ministro Lainez y algunas otras ministras y ministros que conocen de la carrera judicial y que se han involucrado, como el ministro Lainez, que ha ido a los circuitos, y no estoy aquí, digamos, dividiendo más que a una persona que claramente se incorporó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin esta vocación de dictar sentencias que protejan los derechos humanos. Entonces, sí es en la justicia constitucional la principal preocupación que tenemos, y por eso estamos saliendo a los medios a hablar, porque pues nosotros no somos de salir, no somos políticos y no somos de andar haciendo este tipo de estructuras. Pero, a ver, es que lo que los están obligando es a eso, a hacer política, porque de hecho la reforma lo primero que pediría es que los candidatos a ministros y a jueces tendrían que salir, a magistrados, tendrían que salir a hacer política y que la gente los vote por su linda cara o porque tienen el apoyo atrás de algún partido político o de algún personaje carismático, etcétera, 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 en lugar de ver cuál es su trayectoria, ¿no?
Así es. Fundamentalmente la vocación, Gonzalo, para ser juzgadora o juzgador en materia constitucional dentro del Poder Judicial de la Federación, hay un sistema de carrera judicial. Este sistema de carrera judicial se implementó, todavía se reforzó, más bien dicho, en 2021, una reforma que pues fue objeto de propuesta del entonces ministro Saldívar, que si ahorita que pusiste algunos clips, el ministro Saldívar decía que las políticas se cambiaron. Entonces es un tema de políticas, es un tema de si se quiere hablar de programas o algo así, pero no de reforma constitucional, y mucho menos si la reforma de 2021 fue para la carrera judicial. Es decir, debemos tener conocimientos porque las juzgadoras, y en esto pues puedo hablar a nombre personal, pero van a coincidir todas las juzgadoras y todos los juzgadores, que los juzgadores y juzgadoras no resolvemos a voluntad, no resolvemos al antojo ni por capricho. Entonces, hemos estado recibiendo ataques de nuestras sentencias, como por ejemplo, y lo digo así, que un juez soltó a alguna persona. No, es que no es un juez que soltó a alguna persona, es un juez que requiere de requisitos para mantener a una persona encarcelada. Recordarán a lo mejor algunas de tu público que hace algunos años se vio una película, Presunto Culpable. Era una crítica fuerte al sistema judicial, pero no al sistema judicial federal y en materia constitucional, que tendremos nuestras áreas de oportunidad, pero justamente es un tema que ya se ha estado trabajando, que ya se ha estado radicando, y que cuando se habla de diálogos no se habla a partir de datos, de lo que se hace, de la información, de que las personas, el pueblo tiene los 365 días del año, si años bisiestos, 366 días del año, juzgadoras y juzgadores para defender a cualquier acto arbitrario. ¿Cuál sería un acto arbitrario? Pues que te detengan simplemente una autoridad administrativa, inmediatamente actúa el Poder Judicial de la Federación. Otros actos arbitrarios, por ejemplo, que son una clausura arbitraria también a un negocio que va iniciando, que tiene una afectación, que con esa clausura se extingue su negocio, ahí una fuente de trabajo pequeña, todos estos negocios que son los que sostienen a México y que es la ciudadanía y el pueblo, que sí requiere y sí necesita de un juicio constitucional con juzgadores de carrera, y no con juzgadores que perdieron la vocación o que no tienen la vocación, y en ese sistema de no vocación, pues entonces no se sabe ni lo que se hace, ni todas estas cuestiones. Ayer se estuvieron presentando, por supuesto, pues conocedores, diríamos entre consejeras, consejeros, ministras y ministros, algunos planteamientos de, bueno, pues si ya no hay diálogo en el sentido de que la votación va porque va, la elección de jueces va porque va, que fue el planteamiento inicial de estos diálogos de ayer. Si ya no hay diálogo, entonces lo que se proponía es, bueno, pues que coexistan los juzgadores y juzgadoras de carrera con los que vienen, y pues para que cuando menos esa, digamos, curva de aprendizaje la puedan estar sustentando con personas que ya saben lo que están haciendo. Pero, a ver, vamos, es como de lo malo lo que aparezca, ¿no? Que era parte de la propuesta que tenía la ministro Yasmín Esquivel, que también de manera muy subrepticia lo que quiere es que quiten a los 7 que están en contra del presidente y que se queden 4 que podrían estar cercanos a la cuarta transformación. Pero esa no es la solución, porque al final no tendrían que estar ni a favor ni en contra, sino que tendrían que estar a favor de las leyes y de la constitucionalidad de las mismas. Así es, las juzgadoras y juzgadores, háblese de ministras y ministros, pues podemos ser juzgados por el pueblo a través de las sentencias, de las razones que se dan en las sentencias. Es decir, pues no es una cuestión, como dije al inicio, pues no es de voluntariedad. Ahora, en la designación de ministras y ministros había un modelo escalonado, y el modelo escalonado es precisamente para que no llegara a un sistema como este, eliminar a todos y metiera a los que quisiera. Y el gran calado que lleva esto, pues es a todo el Poder Judicial de la Federación, toda persona juzgadora. Y esto incluye no nada más la justicia constitucional que te estaba mencionando. Nosotros atendemos asuntos de migrantes que no son atendidos por las autoridades administrativas. También resolvemos sobre programas sociales. Te quiero decir que hay personas que van a las autoridades a pedir su programa social y no los atienden, y entonces nos toca dictar sentencias. También dictamos sentencias para la protección del medio ambiente. Todas esas sentencias, desde el punto de vista de que siempre se entiende o se piensa que hay un vencedor,
y un vencido, pues no somos para nada populares, ¿no? Entonces, no se habla de lo que se resuelve, no se habla en gran cantidad de los asuntos que se resuelven y sobre todo, muy importante, cada sentencia que se dicta en esos términos para la protección de los derechos de las personas, que es el pueblo, pero el pueblo ya identificado en una persona, en cada sentencia que pierde el gobierno de México, que pierden las autoridades, gana México. México gana porque se están respetando los derechos humanos. Así es. A ver, antes de seguir, y nada más para darnos una pequeña idea, usted es magistrado. ¿Cómo fue su carrera para llegar al puesto que tiene hoy? O sea, ¿qué otros puestos tuvo y cuánto tiempo tuvo que pasar hasta llegar a lo que hoy detenta? Sí, mira, yo tengo más de 30 años en la carrera. Tuve que ser actuario de juzgado. Yo no fui escribiente, que es el oficial que mencionan. Yo no fui escribiente, pero fui actuario. Como actuario, pues una carga impresionante de trabajo, y como actuario no desarrollas directamente la capacidad de resolver problemas jurídicos complejos. Es decir, porque la función de un actuario es ir a entregar y a notificar. Para acceder a la siguiente categoría había que dedicar tiempo a optimizar tus tiempos en esas notificaciones y entonces empezar a hacer proyectos de sentencia. Ya una vez haciendo proyectos de sentencia y ocupando el cargo de secretario de juzgado, pues la carga también era mayúscula y entonces pues se trabaja de lunes a domingo. En realidad esto no es un trabajo de una semana normal. Y después de esto pasé a ser secretario de un tribunal colegiado. Lo que te quiero decir con esta experiencia es que sé cómo funciona un juzgado desde sus entrañas y después sé cómo funciona un tribunal colegiado y las dinámicas que se van generando. Después de esto hubo un concurso, se va a estar escuchando de mis compañeras y compañeros juzgadoras y juzgadores que se hacen concursos en donde intervienen 5,000 personas y para 11 plazas. Mi caso fue así. Yo en 2008 inicié como juez de distrito después de un proceso de selección de 3 etapas. Es decir, en la primera etapa tienes que saber toda la jurisprudencia actualizada en el momento. La segunda etapa tienes que hacer un proyecto y te evalúan la forma de argumentación escrita, las justificaciones por las que llegas a ese proyecto de sentencia y al final, ante un jurado, te examinan, te tomas hay un conjunto de fichas ahí, tomas una ficha aleatoria y de esa ficha aleatoria tú expones y después vienen las preguntas. Y te quiero decir que los exámenes no son relajados, es decir, hay preguntas fuertes precisamente para demostrar que en ese momento se puede dar una solución rápida, pronta y apegada sobre todo a la Constitución. A ver, es que nada más quería saber más o menos que todo esto que me está usted relatando, magistrado, se va a perder si se aprueba la reforma tal y como la desea el presidente y la candidata electa. Justo así. No puede ser de otra manera. Cuando lo que se está proponiendo son elecciones directas, entonces desechamos este modelo de méritos. Y otra cosa muy importante, fíjate que somos... por ejemplo, yo tengo un equipo de trabajo con el que frecuentemente vemos problemas, los resolvemos, tenemos reuniones y ese equipo de trabajo se está preparando precisamente para acceder a la carrera judicial en otro momento. Es decir, es una preparación constante y quienes no tuvieran esa idea de ser juzgadoras o juzgadores, de todas maneras están sometidos a un estándar mínimo para poder presentar unas soluciones apegadas justamente al marco constitucional y al respeto de los derechos de las personas. Se van a llevar a cabo varios foros. Ayer fue el primero, el siguiente es en Guadalajara. ¿Usted pretende asistir a alguno de estos foros? No nos han hecho una invitación abierta, esto quiero mencionarlo. Sí nos hubiera gustado intervenir, pero esto, pues lo que me parece, a título personal lo digo, es que viene una reforma del Ejecutivo después de mucha violencia en contra de juezas y jueces pública y pues no es una reforma que se ha estado trabajando desde los aspectos técnicos y necesarios. A nosotros no se nos ha consultado cómo mejorar un juicio de amparo y tampoco se nos ha dicho cuáles son las áreas de oportunidad. Y no porque venga de nosotros, sino que nosotros conocemos y podríamos nosotros aportar suficientes elementos para que la reforma fuera diferente. Entonces hay un ánimo prácticamente de separar a todas las magistradas, a todos los jueces. Espero que ese ánimo
porque esa solución traería como consecuencias políticas importantes, pero más allá de las consecuencias políticas, las consecuencias en las personas, las consecuencias en el pueblo. Y yo espero que ese ánimo se pudiera diluir un poco y encontrar una solución, pues a lo mejor ecléctica, a lo mejor una solución que ni cueste tanto, como lo dijo la ministra Ana Margarita Ríos Farjat ayer. La mejor solución, pero no parece que esos diálogos sean así. Sí tengo enterado, antes de entrar a tu programa hice una llamada porque tenemos una asociación nacional y sí va un representante de la asociación nacional a esos diálogos. A ver, me surgen dos preguntas ya para terminar. La primera, creo que hay una parte muy interesante de lo que me está diciendo y sobre todo de esta carrera meritocrática, ¿no? Entender que jueces, magistrados y toda la gente que trabaja en el Poder Judicial no son una casta, como lo han dicho, no es una cuestión de nepotismo o amiguismo, ¿no? Sino que también son, y vamos a ponerlo así, pueblo. O sea, es gente que efectivamente se ha partido el lomo para poder llegar a estos lugares. Bueno, no todos, ahí tenemos el caso de Lenia Batres, que lo único que tiene que hacer es apellidarse Batres, pero la gran mayoría sí ha tenido que pasar por un proceso muy amplio para poder tener el puesto, los salarios, los privilegios de eso, pero a partir de un gran sacrificio personal. Sí, mira, en realidad no es una casta, no es un tema de esa naturaleza, y menos ahora que ya el procedimiento para selección implica hacer unos exámenes controlados que son jurídicos y entonces a partir de esto puedes ingresar a la carrera judicial. Pero vamos a pensar que si alguien llegó bajo alguna recomendación en el modelo anterior de selección de personal, de todas maneras tiene que cumplir con los estándares. Y si los estándares no se cumplen, pues resulta ser personal que no funciona. Y ese personal que no funciona, pues saldría. Pero regularmente, y la mayor parte de las personas están comprometidas. Están comprometidas que yo te puedo decir que tuve 2 juzgados de distrito antes de ser magistrado. Fui juez de distrito. Y el personal con el que trabajaba tenía una entrega que es digna de reconocimiento. Es una entrega con la cual el juzgado operaba y funcionaba con una optimización impresionante. Y eso era del personal. Eso, y ahora también en mis integraciones en tribunales colegiados, el personal es el que hace una gran labor. No quiere decir que nosotros no trabajemos, sino que quiere decir que es gente que viene pues de que estudió. Hay personas que en su familia no tienen abogados ni abogadas. Hay personas que tienen buenas calificaciones y entienden la problemática social. Hay personas que tienen huellas y marcas de lo que padecieron en sus familias. ¿Por quién? Porque hay autoridades que repito, generan actos y estos actos luego se vienen a resolver. Hay personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación que dicen que vienen al Poder Judicial de la Federación porque alguna vez presentaron un juicio y su sentencia les favoreció y les amparó. Esas son las vocaciones que tenemos dentro del Poder Judicial de la Federación. Como bien dijiste, optar por un sistema de selección no es el tema nada más de quitar a los jueces, sino es el tema de frustrar todo este sistema meritocrático que tenemos años construyendo, que no ha sido fácil y que viene de 2 reformas importantes, de la de 2011 en materia de derechos humanos, que nos ha llevado a dictar sentencias que cuando dicen por ahí que las sentencias no son buenas o algo, dictamos sentencias con perspectiva de género, esas perspectivas de género para identificar situaciones en donde estamos erradicando, pero constantemente situaciones de machismo, situaciones de misoginia. Me extendería mucho a hablarte de varias sentencias o varios casos, pero los tenemos y así tenemos otras tantas cuestiones. A título personal, ¿qué sucede con usted y su familia? Porque al final del día lo que les están diciendo, como usted bien lo dijo, no solo usted, sino a gran parte de los jueces y magistrados, es que son corruptos y que tienen que retirarse de su carrera y que con eso, pues obviamente la incertidumbre del futuro se convierte en algo constante, día con día. Te agradezco mucho esa pregunta, porque el ataque y la afirmación de que somos corruptos ya nos afecta, ya nos está lastimando, ya la sociedad nos está viendo con cierto estigma y esto no es cierto. Yo soy de las personas, como habemos
la mayoría, que podríamos estar frente al escrutinio público y frente al escrutinio del pueblo sobre lo que hemos estado haciendo durante los 30 años de servicio que tenemos. Y daríamos cara a la sociedad como lo hemos estado haciendo. No salimos porque, lo dijo ayer uno de los ministros, estamos dentro, nos enseñaron a trabajar dentro, en 4 paredes, entendiendo un problema para presentar la mejor solución. Entonces, esto de corrupción obedece, o más bien busca afectar al Poder Judicial de la Federación, a las magistradas, a los magistrados, a las juezas y a los jueces. Y no puede entenderse de otra manera, porque la pregunta sería, Muchas gracias. ¿bajo qué aspecto es que se está diciendo que hay corrupción? ¿Cuál es la afirmación por la que se hace que hay corrupción? Y los casos en donde ha habido corrupción, esos casos se han atendido, se han solucionado, y a mí me ha tocado ver hasta destituciones de titulares por razones específicas. Así está. El doctor Mario Alberto Domínguez Trejo, magistrado de circuito, yo le agradezco que haya platicado con nosotros esta mañana y estemos en comunicación conforme va avanzando la discusión y vemos qué es lo que sucede con esta reforma judicial. Con gusto, Gonzalo. Muchas gracias a ti. Gracias, muy buenos días. Ahí nomás para que veamos en dónde estamos parados. Y uno escucha al magistrado y escucha a la ministra Batres. ¿Qué hicimos para merecer esto? Porque, a ver, una cosa es lo que hagan los partidos políticos, lo que haya hecho el PRI y el PAN, lo que haya el latrocinio que hicieron, y otra cosa es la sociedad. ¿Qué hicimos nosotros para tener esa calidad en la Suprema Corte? Tener una ministra puerca y otra ignorante. ¿Qué hicimos? ¿En qué nos equivocamos? Sí, es un país brutalmente injusto, inequitativo, en donde la justicia no es buena para la gente que no tiene dinero, pero eso no quiere decir que con el nuevo sistema que están proponiendo lo vaya a hacer. Menos si se tiene gente deshonesta, porque la deshonestidad no es nada más robarse dinero, Tiene que ver también con decir, yo no estoy capacitado para este puesto, ¿qué demonios hago aquí? Pero si estás porque te pusieron y porque es tu hueso, uy, se acabó el tiempo del programa. Ya solo queda el Evangelio del día. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, fue siguiendo en una gran muchedumbre. En eso un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra y Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que sirva de testimonio. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Vamos a irnos, perdón Yair, espero que esté Yair Cardoso en Musicofilia. Nada más les digo que también el día de ayer un tribunal electoral pidió que se recuenten los votos de la elección para la alcaldía de Guadalajara. Y miren, está una entrevista que le hicieron en Canal 44, tramposa entrevista a la consejera presidenta, porque lo que no están diciendo, dicen, es que se perdieron 104 paquetes. No se perdieron. No se recontaron, que es una cosa distinta. Porque no llegaron al lugar del recuento cuando tenía que ser el recuento. Pero cortan la última parte de la respuesta. Aquí se lo preguntamos y aquí lo explicó ella. Pero como siempre hay otro tipo de razones para tener que llevar agua a su molino. Gracias a todos. Lunes a las 8:30, si Dios lo permite. Esto es real.